Una vez que revisamos las funciones DAX, vamos a llevar un reto en el cual pongamos a prueba cada una de estas. Para este reto, bueno, vamos a realizar un análisis estadístico de las principales causas de muerte de una base de datos que hemos extraído de la base o la base de Kaggle. Y es una base bastante interesante ya que muestra datos históricos de personalidades famosas y la forma en cómo murieron. Para esto ustedes van a tomar este recurso que tiene por nombre HDataset-medio b1.csv y consta en la columna ID, el nombre de la personalidad, una pequeña descripción de la misma. Por ejemplo, aquí vemos a Bob Marley, que es un cantante jamaiquino, el género, el país a la cual la persona correspondía, la ocupación, siendo Bob Marley, era un artista que tuvo un año de nacimiento en el 45 y falleció en 1981 por causas naturales a la edad de 36 años. Entonces, esta base está limpia para que ustedes la puedan empezar a procesar. Y el objetivo, bueno, va a ser un cálculo mediante el cual a través de funciones DAX generemos visualizaciones que nos permitan identificar cuál es la edad promedio de la muerte de las personas y cuál es la ocupación, digamos, donde el fallecimiento es más temprano, cuántas diferentes causas de muertes tenemos en el listado. Algunos recordarán por ahí el programa Mil Maneras de Morir. Bueno, aquí queremos ver cuántas maneras de morir tenemos en este listado y también un comparativo de qué diferencia existe, hablando en promedio, entre la edad del fallecimiento de un político. Vamos a encontrar en la base de datos diversos políticos versus un artista, bueno, en inglés que está como artist en este segmento. Una vez que hayamos generado esto, importante, este CSV ya está limpio, no es necesario la corrección o la transformación de datos. Y vamos a tomar la columna de Age of Death eh, como la variable para identificar la edad de la persona al momento de su fallecimiento, que es la última columna que vamos a tomar e identificar. Teniendo esta información, esperaríamos tener un entregable final muy parecido al que estamos mostrando en pantalla, donde tengamos la edad promedio del fallecimiento, cuántas maneras de morir distintas tenemos, la edad promedio del artista versus el político y algunos comparativos por segmento de datos y bueno, qué tanto se puede enriquecer con este tablero. Entonces, una vez que tengamos esta información, tenemos prácticamente el reto listo para poner manos a la obra. Muy bien, vamos a dar solución a este ejercicio de reto DAX, obviamente utilizando algunas de las funciones que acabamos de ver en videos previos. Recordemos, este reto DAX, bueno, consiste en revisar un estadístico de las principales causas de muerte a través del dataset que se nos fue proporcionado. Recordemos que este dataset es un conjunto de datos históricos de personalidades famosas y la forma en cómo murieron. Es un dataset que tiene por ahí el nombre de HDataset-medio B1 en formato CSV. Lo tiene también disponible aquí en los recursos de los videos. Dicha información fue extraída de la base de datos de Kaggle y hay algunos datos interesantes. Tenemos el ID prácticamente, el nombre de la personalidad, una pequeña descripción de esta personalidad, el género, el país, la ocupación, el año de nacimiento, el año de deceso, la manera en cómo falleció y la edad prácticamente que la que tenía la cual falleció. Encontramos algunas personalidades famosas. Nos encontramos con Abraham Lincoln, presidente de Estados Unidos, político, pues homicidio de los 56 años. Vemos por acá también Elvis Presley, un cantante americano, clasificado como artista. Causas naturales a la edad de 42 años y muchos de ellos. Vemos por acá también a Bob Marley, un artista jamaiquino también de causas naturales a una edad pues muy temprana de 36 años. Es una base de datos bastante curiosa para algunos ahí elementos culturales. Si ustedes aperturan este dataset, pues nos vamos a encontrar mucho mayor cantidad de información. Tenemos, repito, son cerca de 52.301 registros en este dataset. Bueno, una vez que ya tenemos identificada la base de datos, vamos a ver
cuáles eran los objetivos que nos plantearon. Es un cálculo mediante funciones DAX y generar una visualización para identificar cuál es la edad promedio de la muerte de las personas y de qué ocupación, por así llamarlo, la edad más temprana o el menor promedio de fallecimiento. Vamos a utilizar aquí la función de DAX average. ¿Cuántas diferentes causas de muertes tenemos en el listado? Podemos utilizar la función de count y aquí vamos a usar seguramente la función calculate, ya que nos solicita qué diferencia existe entre el promedio, entre la edad de un fallecimiento de un político. Bueno, en este caso nos encontramos como eh, politician versus artist en el listado. Es decir, vamos a hacer uso de la función calculate y pues bueno, creo que son ahí de las principales puntos que hay que tomar en cuenta. Adicional, bueno, pues no es necesario, como nos indicaba en el ejercicio, realizar ninguna limpieza de datos. El archivo está listo para ser procesado y vamos a tomar la columna Age of Death para identificar la edad de la persona al momento de su fallecimiento, que es la que tenemos por aquí en este caso en el archivo en la columna J y es la última columna que tenemos en el listado. Entonces pasamos a nuestro tablero Power BI totalmente en blanco si lo queremos manejar así. Y el primer paso que vamos a realizar, bueno, pues en este caso es obtener los datos de texto o CSV y vamos a, en este caso, a tomar la base que tiene por nombre hdataset-medio b1.csv que son aproximadamente 50.000 registros. Entonces vamos a importar esta información. La vista previa, bueno, aquí nos muestra que tenemos las columnas claramente identificadas con su nombre. Están también clasificadas, creo que de forma correcta en cuanto a tipo de texto, dato entero, etcétera. Entonces, como habíamos comentado, no es necesario hacer un tratamiento previo. Esto le vamos a darle cargar por acá directamente y esperar a que Power BI ejecute la consulta. Una vez finalizada la consulta, bueno, tenemos por acá el H-Dataset disponible en la sección de campos. Entonces, para hacer este pequeño informe sobre las distintas causas de muerte, pues bueno, voy a empezar a dar un poquito de estilo nuevamente a mi tablero. Para ello, voy a irme a la sección de dar formato a la página del informe. Y vamos a, bueno, en mi caso voy a irme a la configuración de formato de página, fondo de lienzo, y voy a buscar mi imagen que acabo de descargar de internet. Es una imagen que tiene por ahí el nombre de OBGSN. Lo único fue que hice fue posicionarme en un navegador de Google y en este caso buscar la palabra dark background en el tema de imágenes. Y dentro de esta, bueno, pues voy a encontrar una serie de imágenes. Entonces, pues prácticamente podemos echar mano de alguno de estos recursos siempre y cuando el tema de la imagen pues nos permita el tema del licenciamiento. Y bueno, ya que hay alguno incluso un poquito más, está más amplia. Aquí hay en clic derecho, guardar imagen como. Y en este caso lo voy a guardar en el escritorio. Es un formato de imagen JPG o PNG, que son de los más recomendables. Y podemos utilizar la que más nos apetezca en este caso, o la que más nos guste. Vamos a seleccionar esta nueva imagen que acabamos de descargar y aquí tenemos disponible la imagen. Entonces, reseleccionamos la imagen, la imagen la vamos a ajustar al fondo que tenemos aquí. Podemos agregar una cierta transparencia o dejarla, digamos, en tu totalidad disponible. Entonces, pues vamos a dejar esta imagen de forma de fondo para darle una especie de ilustración a nuestro reporte estadístico, aquí de las diferentes causas de muerte de algunas celebridades. Vamos a insertar un cuadro de texto y vamos a ponerle un poquito del nombre de, vendría siendo las diferentes muertes. Age of Death, vamos a ponerle por nombre análisis. Age at Death. Vamos a configurar un poco las propiedades básicas de fuente con un tamaño acorde.
Y el color de la letra, bueno, lo vamos a seleccionar con un color que sea apropiado para que no se pierda con el fondo y inferior de las imágenes. Y finalmente voy a seleccionar este objeto visual del cuadro de texto para, en este caso, seleccionar la opción de general, efectos, anular el fondo y listo. Por aquí ya tenemos un poquito de esta imagen que, bueno, o mejor dicho, este título que podemos en este caso centrarlo y posicionarlo en tablet por aquí en la parte central de nuestro tablero. Dicho esto, vamos a insertar o generar nuestro primer cálculo que fue solicitado, el cual consistía en este caso, conocer cuál es la edad promedio de la muerte de las personas y de qué ocupación es más temprana. Entonces, vamos a generar un primer cálculo, una nueva medida DAX, y vamos a insertar lo siguiente. Edad promedio al fallecimiento. Símbolo igual. Y vamos a utilizar una de las funciones DAX que acabamos de ver hace unos videos atrás, que va a ser la función average. Y vamos a utilizar la tabla de HDataset B1. La seleccionamos con tabulador y vamos aquí a buscar la columna que en este caso nos interesa, que he dado el orden en cómo lo coloca Power BI de A a Z en orden alfabético. La tenemos aquí la primera opción. Vamos a cerrar el paréntesis y vamos a darle por aquí en validación. Aquí aparentemente ya tenemos por aquí nuestro DAX generada, que tiene el nombre de edad promedio de fallecimiento, y voy a apoyarme de una tarjetita visual para hacer, digamos, el número o el indicador general de esta base de datos. Entonces vamos a arrastrar esto, DAX, en este campo que tenemos por aquí, y dice que es de 58,12 años la edad promedio del fallecimiento. Vamos a darle un poquito de formato. Voy a seleccionar este objeto visual. En la parte general vamos a activar la parte de fondos y vamos a también a seleccionar un color un poco alusivo al fondo que tenemos de imagen. Entonces, en la sección de efectos vamos a colocar aquí el fondo para hacer un fondo grisáceo, un fondo en negro, agregar cierta transparencia. Dejamos 49 puntos de transparencia, vamos a redondearlo en 50, y tal vez lo que es el objeto visual, el valor del globo, vamos a colocar aquí un color que sea blanco. Vamos a ver qué tal pinta aquí con un color rojizo, para ver cómo se muestra, digamos, este elemento. Creo que se ve ahí un poco tétrico, podría ser un poquito la intención. Y finalmente vamos a agregar el título, el cual siempre es importante: edad promedio al, al momento de fallecimiento. Vamos a darle color de texto blanco para generar un poquito de contraste y listo. Una vez que ya activamos esto, el objeto visual, vamos a apagar la etiqueta de categoría y tenemos por aquí la edad promedio de fallecimiento, en este caso que es de 58,12. Ya tenemos la primera variable DAX. Sin embargo, bueno, ya tenemos la edad promedio y de qué ocupaciones, digamos, más temprano. Pues bueno, vamos a apoyarnos de un gráfico de barras o de columnas. Vamos a tomar este objeto visual, vamos a copiarlo y vamos a expandirlo, lo que tenemos el fondo de esta visualización, para convertirlo ahora a un gráfico de barras agrupadas. Vamos a darle clic por aquí, vamos a colocar en el eje Y la ocupación y en el eje X pues la edad promedio del fallecimiento, que es a través de la variable DAX que acabamos de generar. Y vamos a ver que, bueno, tenemos un sinfín de ocupaciones. Trabajadora social, 98 años. Tenemos aquí cartógrafo, 97 años. Tenemos también oficial de policía. Pues vaya, tenemos una gran cantidad de edades, digamos, y siervo de Dios. Por ahí tenemos pupilo, tenemos meseros. Tenemos allí estudiantes prácticamente desde los 20 años, digamos en el sentido más corto. Y este gráfico lo vamos a también dar un efecto, donde seleccionando el gráfico en objeto visual en la parte de barras,
los colores vamos a dejarlo también por ahí en rojo. Una vez que está en rojo, también podemos agregar las etiquetas de datos y estos podemos colocarlas en valores con un color blanco para generar un poquito de contraste. Ya teniendo esta situación, podríamos agregar aquí una sección de país o una sección que incluso pueda ser el tema ahí de ocupación o algunas otras variables de interés. Y hasta aquí ya tendríamos la resolución al primer cuestionamiento. Ahora bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuántas diferentes causas de muerte tenemos en el listado? Bueno, vamos a hacer también una función DAX de las que acabamos de revisar en videos previos. Vamos a generar una nueva variable, una nueva medida. Vamos a ponerle conteo, distintas causas de muerte y vamos a hacer una función de DAX, que es la que vimos en este caso, que es distinct count. Distinct count de la columna manner of death, o manera de morir, y vamos a cerrar paréntesis. Repito, esa es la función que estamos utilizando. Vamos a darle validar y lo que voy a hacer es copiar este objeto visual y pegarlo, digamos, aquí en la parte central y vamos a colocar esta nueva variable en la sección de conteo. En este caso, bueno, pareciera un poquito más el programa Mil maneras de morir, pero son 130 las que tenemos. Maneras distintas de morir y tenemos 130. Y ahora lo que vamos a generar, bueno, va a ser un gráfico. Vamos a copiar este gráfico que tenemos de izquierda para mantener hasta cierto punto el formato. Y pues para darle un poquito de, digamos, de diversidad al gráfico que tenemos o al reporte que estamos construyendo, vamos a cambiarlo un poquito en este sentido para tener diversidad. Entonces, para esto, vamos a seleccionar un gráfico, vamos a utilizar un trimap. Va a estar un poquito extenso, pero vamos a ver cómo podemos interactuar con él. Entonces, vamos a cambiar el título para empezar. Vamos a ponerle por nombre cantidad de maneras de morir por ocupación. Y bueno, en este caso, si nosotros seleccionamos en el gráfico de la izquierda alguna ocupación, por aquí Bailarín dice que hay 4 muertes o maneras distintas. Aquí si seleccionamos en el navegador 3 maneras distintas, sin embargo no es difícil verla. Lo que vamos a hacer es seleccionar la parte de este gráfico izquierdo, irnos a la parte superior de formato y vamos a editar interacciones. Una vez que se activó este menú, manteniendo la selección del gráfico izquierdo, vamos a pedir que este gráfico sea filtrado. Vamos a quitar nuevamente el menú de editar interacciones y ahora sí, cuando seleccionemos Inspector, vamos a ver que tenemos las maneras de morir existentes y aquí lo que nos interesa es ver justamente cuáles fueron esas maneras de morir. Entonces, para esto, bueno, voy a seleccionar este de cantidad de maneras de morir. Vamos a seleccionar la categoría o la ocupación a detalles y en categoría vamos a tomar el campo de Manner of Death. Aquí, por ejemplo, dan 130 causas. Por ejemplo, vamos a buscar aquí en ingeniero 8 maneras de morir, de las cuales prácticamente gran parte son causas naturales, algunos suicidios, homicidios, etcétera. Autores, tenemos 4 tipos de causas, 2 lords, por aquí tenemos. Vamos a ver si tenemos por aquí los artistas, pues aquí puede ser un campo interesante, 55 maneras de morir, suicida, estado, accidente dramático, bacterias, etcétera. Esta pequeña infografía que tenemos aquí. Y finalmente tenemos que responder la última variable, la última pregunta,
¿Qué diferencia existe en promedio entre la edad de fallecimiento de un político que aparece como politician en la base de datos versus un artista o artist? Entonces vamos a utilizar una función DAX que es la de calculate. Ya la vimos también en videos previos. Entonces vamos a hacer dos variables, edad promedio, fallecimiento del artista o artista. Y lo que vamos a hacer, utilizar la función calculate y vamos a pedir que nos evalúe nuevamente lo que es la edad promedio de fallecimiento, esta variable DAX que seleccionamos en corchetes. Sin embargo, en el filtro que nosotros queremos aplicar es que en el campo de ocupación, occupation, sea igual a artist en inglés, como está la base de datos, doble comilla. Vamos a cerrar paréntesis y validamos. Vamos a copiar este tarjeta visual, vamos a ponerla por aquí y aquí vamos a colocar la edad promedio de fallecimiento del artista. Dice que el artista fallece a los 61 años en promedio, edad promedio del artista, y vamos a hacer una segunda función DAX, pero ahora del político. Entonces, nueva medida y vamos a generar este edad promedio, fallecimiento del político. En este caso sería la función calculate, que expresión la que ya tenemos del promedio general, que es la del promedio de fallecimiento, coma, y vamos a pedirle también que la ocupación sea igual a, entre comillas, politician. Cierre paréntesis. Vamos a darle en este caso validar. Y vamos a copiar este objeto visual, lo vamos a pegar por acá y vamos a graficar esta edad promedio ahora del político, donde, bueno, vemos que el político en teoría vive 2 años menos que el artista. Y ya podemos hacer un gráfico. Vamos a copiar el que tenemos a la izquierda, copiamos y pegamos, pues para mantener un poquito el formato del fondo, etcétera. Aquí podemos hacer un gráfico de columnas, digamos, donde podamos colocar en el eje X, podemos colocar lo que puede ser el país, y en el eje Y ambas edades que acabamos de generar, tanto del político como del artista. Y aquí donde aplica, obviamente, vemos que en España, por ejemplo, hay una variación importante. El político fallece a los 60, mientras que el artista se ve 96 años, casi la edad promedio. Puede ser a través del país o bien puede ser a través del género. Vamos a ver si existe alguna diferencia a través del género. Y pues sí, vemos algunos géneros por ahí distintos entre lo que es femenino, masculino, etcétera. Se podría hacer incluso a través de una manera de morir. Bueno, nos vamos a tener un gráfico un poquito más disperso, pero bueno, también tenemos aquí la función o la ocupación, que es justamente lo que acabamos de graficar. Entonces vamos a dejarlo a través de género y pues vamos a seleccionar algunos colores un poquito más apropiados. Puede ser para una categoría y otra. Por aquí ya tenemos esta pequeña infografía. Obviamente podemos darle mucho más diseño, más estilo, sacar más análisis, pero con esto cumplimos prácticamente con nuestras 3 preguntas que no fueron requeridas en el ejercicio. Y sobre todo, bueno, con la práctica de las funciones DAX que acabamos de revisar hace unos videos. Entonces, todo esto, la base de ustedes, pueden seguirle sacando más provecho e idear algunas nuevas medidas, algunos nuevos cálculos a fin de continuar esta exploración.